Buen día, profesor. El día de hoy hablaré sobre la auditoría del ciclo de nómina de un ente económico. Mi nombre es María Paula Jiménez Forero. Concepto de nómina. Es un documento de contabilidad que consiste en una relación de cada una de los trabajadores que presentan sus servicios a la empresa y en el cual se muestra el sueldo de cada persona y las prestaciones que la empresa hace a estos. El ciclo de nómina de una empresa incluye aquellas funciones que se requiere llevar a cabo, lo que involucra al empleo y a clasificar, resumir e informar lo que se ha utilizado y el pago de mano de obra. Funciones típicas. Primero, función de ejecución. La función de ejecución es el reclutamiento, la contratación, la promoción y despido del personal, capacitación y la evaluación de personal, preparación de informes de asistencia, preparación, autorización, cálculos, control y pago de nóminas, autorización, pago y recuperación de anticipos varios. 2. Funciones de registro. Dentro de las funciones de registro está la contabilización de transacciones de nómina a pase al mayor, actualizar registro de empleados y determinar el costo de mano de obra. 3. Funciones de custodia. Entre las funciones de custodia se encuentra la protección de fondos de nómina, la protección de registros de nómina y mantener corrección de cuentas bancarias. Dentro del ciclo de nóminas podríamos distinguir los siguientes asientos contables comunes: pago de nóminas, anticipos de sueldos y préstamos al personal, distribuciones de mano de obra, otras prestaciones del personal, ajustes de nóminas y formas y documentos importantes. Ejemplos de formas y documentos importantes del ciclo de nómina. Está la solicitud del empleo, el contrato de trabajo, los informes del tiempo, tarjetas de reloj, autorización de ajuste de nómina, autorización de pagos especiales y por último los recibos de pagos. La evaluación de los riesgos. La evaluación del riesgo de auditoría es el requisito básico para verificar qué y cuándo deben medirse los procesos y productos de calidad para obtener los máximos beneficios para la organización. No obstante, con frecuencia saber la respuesta a ese qué y cuándo puede ser un gran desafío. Para planificar una auditoría se debe identificar los riesgos específicos del cliente. Para identificar los riesgos se debe comprender la entidad y eso significa hacer muchas preguntas. También significa mantener los ojos y oídos abiertos, observar al cliente y tener una buena idea del entorno. A menudo cuando analizamos el riesgo podemos pasar por alto múltiples factores que afectan a la actividad de negocio. Por ello, es necesario que nuestro proceso esté adaptado a los factores que afectan a la probabilidad de ocurrencia y consecuencia de un incidente o evento. Podemos establecer un sistema para la evaluación del riesgo y de auditoría que sea adecuado para nuestra organización, dividiéndolo en 6 fases y utilizando un enfoque escalonado. Este proceso puede aplicarse sistemáticamente y realizar cambios más adelante. Un programa de auditoría, también llamado plan de auditoría, es un plan de acción que documenta qué procedimiento seguirá un auditor para validar que una organización cumple con las regulaciones de cumplimiento. El objetivo de un programa de auditoría es crear un marco que sea lo suficientemente detallado como para que cualquier auditor externo entienda qué exámenes oficiales se ha completado, a qué conclusiones se han llegado y cuál es el razonamiento detrás de cada conclusión. El marco debe explicar los objetivos de la auditoría, su alcance y su línea de tiempo. El programa de auditoría también debe describir cómo los documentos de trabajo, la evidencia documentada de la auditoría, serán recopilados, revisados e informados. Al desarrollar un programa de auditoría, el auditor interno y su equipo de auditoría asociado deben comenzar por delinear los objetivos, las metas y las obligaciones de la auditoría. Los objetivos del programa de auditoría ayudan a la planificación directa del informe de auditoría y se basan en las políticas, procedimientos y directrices exclusivos de la empresa. Estos objetivos pueden relacionarse con y describir cómo los auditores mantendrán la eficiencia, el profesionalismo y un código de conducta específico durante el procedimiento de auditoría.
Además de los mandatos de cumplimiento normativo pertinentes, los objetivos de los programas de auditoría deben considerar aspectos tales como prioridades de gestión, intenciones de negocios, requisitos del sistema, estructura empresarial, mandatos legales y contractuales, las expectativas de los clientes y otras partes interesadas, posibles vulnerabilidades de gestión de riesgos y cualquier acción correctiva tomada con base en auditorías previas. La planificación del programa de auditoría suele ser un proceso continuo e iterativo. Durante la planificación y el desarrollo de la auditoría, las empresas pueden aprovechar las lecciones aprendidas de las auditorías anteriores mediante la implementación de las mejores prácticas recientemente aprendidas que alivian el riesgo y mantienen el cumplimiento. Las pautas del desarrollo de auditoría y las mejores prácticas varían según la industria, pero las certificaciones de auditorías locales y regionales están disponibles, al igual que las certificaciones de auditoría reconocidas internacionalmente. Estas certificaciones incluyen auditor interno certificado y auditor de sistemas de información certificado y membresía en el Registro Internacional de Auditores Certificados. En el proceso administrativo se tiene como etapa inicial la planeación, la cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en este plantear cursos alternativos de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los recursos humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización. La planeación implica crear el futuro desde el presente con una visión prospectiva, es decir, como una prolongación de este, y comprende, por lo tanto, el establecimiento anticipado de objetivos, políticas, estrategias, reglas, procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc. Planeación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor plantea desempeñar la auditoría de manera eficiente y oportuna. La planeación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son identificados y que el trabajo es completado en forma expedita. La planeación también ayuda para la apropiada asignación del trabajo a los auxiliares y para la coordinación del trabajo hecho por los auditores y expertos. La primera fase del trabajo de auditoría es también la planeación y tiene la misma connotación de la etapa del proceso administrativo descrita, pero aplicada específicamente al examen a realizar. La planeación de la auditoría, al igual que la planeación en el proceso administrativo, está conformada por objetivos, procedimientos, programas y presupuestos. Los objetivos son los propósitos establecidos con antelación que marcan la directriz que debe seguir el auditor al realizar el examen y que definen prácticamente las actividades que realizará él mismo para cumplir con ellos. Los procedimientos que constituyen como el conjunto de técnicas organizadas en forma lógica y secuencial con las cuales se pretende el cumplimiento de los objetivos del examen, las cuales determinan la extensión y oportunidad de las pruebas a aplicar y los instrumentos que se utilizarán en la obtención de las mismas. Los programas son los planes específicos que sustentados en los objetivos y los procedimientos determinan el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta los recursos humanos y de tiempo. Los presupuestos se refieren a la prestación de los programas de auditoría valorados en unidades financieras para determinar sus costos y de esta manera planear los ingresos que deben estimarse. Se puede entonces conceptualizar la planeación de la auditoría así. La planeación de la auditoría es la fase inicial del examen y consiste en determinar de manera anticipada los procedimientos que se van a utilizar, la extensión de las pruebas que se van a aplicar, la oportunidad de las mismas, los diferentes papeles del trabajo en los cuales se resumirán los resultados y los recursos tanto humanos como físicos que se deberán asignar para lograr los objetivos propuestos de la manera más eficiente. Ejecución del trabajo. La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los programas elaborados en la planificación específica y el cumplimiento de los estándares definidos en el plan de la auditoría. Las normas de ejecución de trabajo son las siguientes. Primera, planeación y supervisión. El trabajo de auditoría debe ser planteado adecuadamente y si se usan ayudantes, estos deben ser supervisados en forma apropiada.
2. Estudio y evaluación del control interno. El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuados del control interno existente que le sirvan de base para determinar el grado de confianza que va a depositar en él, asimismo que le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría. Y por último está la obtención de evidencia suficiente y competente. Mediante sus procedimientos de auditoría, el auditor debe obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera para suministrar una base objetiva para su opinión. NIA 500. Evidencia de auditoría. El principal objetivo del auditor de estados financieros es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. La evidencia de auditoría es la información o documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información complementaria. Además de esto, la evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión, o que el riesgo de error existe, o por el contrario, que no existe y que por lo tanto los estados financieros están libres de errores materiales y por lo tanto son razonables. En palabras resumidas, la evidencia de auditoría son las pruebas que ha obtenido el auditor para sustentar sus afirmaciones. La principal, la afirmación de razonabilidad o no de los estados financieros. ¿Qué información debe utilizar el auditor como evidencia de auditoría? Primero, los procedimientos de auditoría son el mecanismo utilizado por el auditor para obtener evidencia. Estos procedimientos se diseñan y aplican de acuerdo con las circunstancias y con la naturaleza del trabajo, situación que se define en la etapa de planeación. Consideraciones como alcance, riesgo, materialidad son elementos fundamentales para el diseño de los procedimientos usados en el trabajo de auditoría. 2. Al realizar el diseño de las pruebas de controles y de las pruebas de detalle, el auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Por último, si la información o documentación a utilizar como evidencia de auditoría se ha preparado utilizando el trabajo de un experto de la dirección, el auditor, en la medida necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto para los fines del autor. A. Evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto. B. Obtendrá conocimiento del trabajo y de dicho experto. Y C. Evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría en relación con la afirmación correspondiente. La manera correcta de iniciar con el informe de auditoría es con el párrafo de opinión. Posteriormente, el auditor se debe cerciorar de combinar el párrafo introductorio del informe de auditoría anterior y el párrafo de opinión, aunque este último debe describirse con más detalles. Finalmente, y según la NIA 700, revisada formación de la opinión y emisión del informe de auditoría, las frases presentar de manera razonable en todos los aspectos materiales y dar una visión verdadera y de manera razonable se consideran equivalentes. De esta manera, la opinión del auditor, a menos que la ley o el reglamento así lo exijan, deberían presentarse con estas condiciones. El párrafo introducido, el que sirve como opinión del informe de auditoría, deberá tener información del informe de auditoría anterior y tener en cuenta: 1. Identificar la entidad cuyos estados financieros han sido auditados. 2. Hay que indicar que los estados financieros han sido auditados. 3. Identificar el título de cada estado que comprende los estados financieros. 4. Consultar notas, incluido el resumen de políticas contables significativas. Y por último, especificar la fecha o el periodo cubierto por cada estado financiero que comprenden los estados financieros.